Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos, agradecerles por la presencia y darles la bienvenida a nuestra casa, Casa Amor y Elevación, y bueno, con el objetivo de presentarles esta hermosa doctrina. El grupo juvenil, la agrupación juvenil Sarmiento de la casa, va a presentar la charla, conferencia, que es el espiritismo. Así que bueno, va a disertar para tomar si querés, así que presento, el bioquímico Marcelo Ibarra. Y bueno, no mucho más. Antes de dar comienzo, les pido que me acompañen. Vamos a abrir con una elevación de pensamiento, una oración, y luego comenzamos. Maestro Jesús, nos prometiste que cuando dos o más personas se reúnen en tu nombre, también estarías en medio de ellas. Hoy nos encontramos encarnados y desencarnados, unidos alrededor de ti. Gracias por la oportunidad de servir, y de esta manera te pedimos permiso para comenzar la tarea. Hola, ¿se escucha? Hola, hola. ¿Se escucha bien? Bueno, bienvenido a todos. Muchas gracias por tomarse la molestia de venir. La idea de nuestra presentación en la juvenil es exponerles sobre todo a la gente que no tiene conocimiento de lo que hacemos, qué es el espiritismo, porque es una doctrina bastante desconocida, se confunde mucho la gente cuando escucha espiritismo. Entonces, la idea básica de esta charla es eso, exponerle qué es el espiritismo. No voy a entrar en detalle en lo que estudiamos, en ahondar sobre los puntos de la doctrina, simplemente se los voy a presentar y eso después para otras charlas por ahí ahondar en otras cosas, ¿sí? Así que bueno, arranquemos. Les voy a traer
con una historia. Vámonos a Barcelona, 1861. ¿Sí? No encontré fotos de esa época, entonces les muestro dónde va a ocurrir lo que les voy a contar. Es en esta plaza. Es el 9 de octubre de 1861 y son las 10:30. Si estuviéramos en Barcelona en ese momento, salimos de nuestras casas y ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un montón de gente que están moviéndose como en una manifestación, todas hacia la plaza, una ciudadela que hay en Barcelona, un poco elevada, ¿sí? Algunas personas están como enojadas, otras son curiosos, no se sabe lo que pasa, así que vamos a seguir esas personas. Y esta es la ciudadela. Ahora no está esta ciudadela, construyeron un parque. Esto es la última foto que se veía. ¿Qué era esta ciudadela? Era como una fortificación grande donde se ajusticiaba a la gente. ¿Sí? ¿Qué hicieron en Barcelona? Construyeron un parque y en 1900 era el lugar para esparcimiento. ¿Sí? Cambiaron el sentido. Hay una gran fuente ahí ahora en el medio que cambió el lugar, ¿no? Pero ¿por qué lo estoy llevando a este momento? Porque cuando la gente se acercó a este lugar, lo que vio es esto. Vio un montón de libros en el centro de la ciudadela, apilados en forma de pirámide. ¿Sí? Personas del gobierno, ¿sí? Vestidas con sus galas, ¿sí? Todas alrededor, ¿sí? Y los sacerdotes del Santo Oficio, de la Inquisición, listos para iniciar una quema. ¿Sí? Se lee el auto de fe, ¿sí? Y después voy a explicarles qué es un auto de fe, y se inicia la quema. La gente, estamos hablando de 1861, estamos con el ferrocarril, ya hay electricidad, o sea, estamos viviendo algo de la Edad Media. ¿Sí? Creo que fue la última vez que la Inquisición ejecutó un acto público. Y la gente, cuando vio todo esto, se enojó, ¿sí? Comenzaron a gritar contra las autoridades municipales y las autoridades católicas. Recuerden, 1861 era una época donde se estaba reponiendo todos los antiguos regímenes que se habían perdido durante las revoluciones. Entonces había mucho sector conservador. Entonces, por eso se quiso hacer esto, para tratar de volver para atrás, para que la gente no avance en el progreso. Pero no tuvo su efecto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se ocurrió eso? ¿Qué decían estos libros? ¿Qué transmitían los libros que tuvieron que ser quemados en una plaza pública? Esa es la idea de la charla, ¿no? Ahora les presento una persona y voy a llevarlos con la historia con esta persona. Hippolyte Léon Denisard Ribey. Él es un traductor, profesor, escritor y filósofo. Nació en 1804, el 3 de octubre, ahora cumpleaños dentro de poco, y nació en Francia, en Lyon. ¿Sí? Francia estaba, en la época de Kardec era chico, estaba en la restauración borbónica. ¿Sí? Entonces estaba con la Iglesia Católica muy fuerte. ¿Sí? Pero las nuevas ideas, sobre todo en la gente joven, estaba muy arraigada. ¿Sí? Y el joven Hippolyte Ribey le atraía mucho las ciencias y la filosofía. Entonces los padres hicieron, sabiendo que él le gustaba esa área, lo mandaron a Suiza, a Yverdon, a la escuela de Pestalozzi. ¿Quién es Pestalozzi? Johann Heinrich Pestalozzi, o en el ambiente castellano como Enrique Pestalozzi, es un pedagogo alemán que vivió en Suiza, que impulsó un cambio rotundo en la forma de enseñar a la gente joven, ¿sí? A los niños. Él modificó todo el sistema educativo y decía que a los chicos no hay que cargarlos de información, sino que tienen que aprender a través de la experiencia. ¿Sí? Recuerden que en 1850 por ahí estaba muy en auge el positivismo, ¿sí? Donde todas las nuevas ideas eran todo pasado a través del tamiz de la ciencia. ¿Sí? Entonces todo eso lo hizo Pestalozzi en su modo nuevo de ver la pedagogía. Y en el cantón de Vaud, en Suiza, fundó un instituto que se llamaba el Instituto Pestalozzi, donde fue a estudiar Ribey,
que esta es una foto de la época, si lo conoció Ribay cuando fue a estudiar, era como una universidad, ¿sí? Y todavía existe. Para nosotros espíritas, que si lo queremos conocer, ahí está. Estas son fotos actuales, así que podemos ir. Y esta es la entrada del Instituto Pestalozzi. Y acá, Ribay aprendió pedagogía, ciencia, ¿sí? Y todo con las nuevas ideas del positivismo. Cuando se graduó, volvió de Suiza a París, ¿sí? Estamos hablando de 1820, 1824. Ella estaba gobernando Felipe de Orleans. Es una nueva, más laxa el gobierno francés, pero aún así hay monarquía, aún así hay iglesia católica, aún así estaban los conservadores, los monárquicos, que querían tratar de volver a lo que se había perdido, ¿sí? Pero Ribay, con todo lo nuevo que aprendió, ¿sí? Él quería impulsar el cambio, ¿sí? Como toda la gente joven de esa época, él tenía la voluntad de impulsar el cambio. Entonces se mudó al Quartier Latin, que es el barrio donde está la Sorbona, la universidad más prestigiosa de París, ¿sí? de Europa, muchos institutos, ¿sí? Y ahí comenzó su labor. ¿Cómo empezó a trabajar? Como traductor. Él estudió en Suiza, así que hablaba alemán, hablaba francés, hablaba latín. Entonces empezó a traducir libros al francés y empezó a dar clases en la primaria, ¿sí? En 1824 publica su primera publicación como escritor, que es un curso de aritmética práctico y teórico, ¿sí? Según el método Pestalozzi. O sea, ya está indicando que él quiere cambiar, ¿sí? Su voluntad es el cambio, ¿sí? Con modificaciones hechas por Ribay. Comienza a dar clases en la primaria, termina 1824, 1825, y funda él en el 26 un instituto, él. ¿Por qué? Porque dando clases en el ambiente público estaba muy retenido y él tenía la voluntad de expandirse, de crear cambio. Entonces, funda su instituto, el Instituto Técnico Ribay, y sigue su auge de cambio. Empieza a publicar planes propuestos para el mejoramiento de la instrucción pública. Curso práctico y teórico de aritmética. Fíjense que comienza su labor de escritor, fue tremenda. Gramática francesa clásica sobre un nuevo plan, ¿sí? Manuales de exámenes para los certificados de discapacidad. Él continuamente intentaba veía algo que podía introducir en el nuevo cambio que él había aprendido en el Instituto de Pestalozzi, y creaba ese cambio en el ambiente pedagógico. En ese instituto conoce a Gabriel Boudet, que también era una maestra, ¿sí? Una profesora, y se casa con ella y sigue su labor de pedagogo, ¿sí? Comienza a trabajar en el Liceo Polymatique, ¿sí? Un liceo con ya mucho más prestigio, donde va a enseñar ciencia, va a enseñar fisiología, astronomía, química, física. O sea, estamos hablando de una persona que dentro del ambiente científico era bastante reconocido, ¿sí? Él es Hippolyte Ribay, ¿sí? Hasta este momento, 1848 más o menos. Ahora vamos a detenernos un poquito y vamos a ver qué estaba pasando del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. En 1848 comienzan a aparecer ciertos fenómenos que llaman la atención, ¿sí? Sobre todo fenómenos que no eran producidos eran espontáneos, ruidos, golpes, ¿sí? ¿Qué pasa? La gente comienza a darse cuenta que estos sonidos, sobre todo en este sector donde está, como es Nueva York, eran producidos cerca de personas que a través de ellas se producían, ¿sí? Entonces comienzan a esas personas a llamarse mediums, del francés medium, que es el medio de producir esos efectos. Eran efectos físicos, golpes, movimiento de objetos, ¿sí? Con el tiempo, la gente, como llamaba la atención, piensen, estamos hablando de 1848, no había televisión, no había radio, no había nada, o sea, la gente, más allá del libro, de otra cosa, se reunían en reuniones sociales, ¿sí? Ya sea la clase alta o la clase baja también, siempre hacían reuniones. Y bueno, esto era algo que empezaba a ser de moda, o sea, ver los fenómenos que se ocurrían. Y comenzaron a darse cuenta que estos fenómenos físicos respondían a una inteligencia. O sea, si yo a la mesa que estaba haciendo se movía, que vibraba, le decía que se vaya para la derecha, la mesa se iba para la derecha. Y le decía que se vaya a la izquierda, se iba para la izquierda.
que se parara una pata, que levitara, la mesa respondía, ¿sí? Entonces comenzó a tener mucho más auge, ¿sí? el movimiento este. ¿Qué pasa? Comienzan a reunirse alrededor de las mesas, ¿no? Porque era el mueble más fácil que había en todos lados, y obviamente la gente más ávida de ver el lado económico se dio cuenta que esto tenía mucha ganancia, ¿no? O sea, si la gente viene porque le llama la atención, ¿sí? Entonces, si yo cobro, me voy a hacer rico. Y comienza a producirse todo un fenómeno alrededor de estos muebles que se movían, que se conoció como mesas giratorias o mesas parlantes, ¿sí? La gente se reunía para hacer que la mesa se moviera o hablara, ¿sí? Esto en Estados Unidos se hace muy, muy famoso y salta al océano y nos vamos a Europa. La clase alta europea también llama mucho la atención, y no solamente que se reúnen, sino que hacen como cafés, tertulias nocturnas donde la gente se reúne, paga la entrada y se reúnen alrededor de mesas y le hacen preguntas y las mesas responden, ¿sí? ¿Qué pasa? Se hizo totalmente no sé si han visto las películas de esa época, donde era un show total. Algunos se hacían en teatro. Por ejemplo, la mesa giratoria dice: experimente el magnetismo mezclado con coplas. O sea, había alguien que decía coplas y la mesa se empezaba a mover, ¿sí? Por primera vez, ¿sí? En el teatro de variedad de París. O sea, esto llamaba mucho la atención, ¿sí? Ahora vamos a retomar esto que estaba pasando en ese momento con Kardec. Kardec, en 1854, empieza a escuchar por primera vez esto a través de un amigo, el señor Fortier. El señor Fortier, les explico, era un magnetizador. ¿Qué era un magnetizador? Recuerden que en esa época recién se estaba estudiando la electricidad y el magnetismo, y había una nueva doctrina que presentaba la existencia de un magnetismo animal que, cuando se perdía el equilibrio, empezaba la enfermedad. Lo había postulado Franz Anton Mesmer, que se conocía como mesmerismo, ¿sí? El mesmerismo es el principio de lo que nosotros conocemos como hipnosis, ¿sí? Y lo que hacía Mesmer era que, a través del magnetismo animal, él decía que podía curar a la gente, y creó un completo sistema de curaciones a través del mesmerismo. Bueno, ese magnetismo era lo que hacía el señor Fortier. El señor Fortier no conocía, no sabía lo que era la hipnosis. Él lo que hacía era magnetizaba a las personas. No, mismo que hace cuando lo hipnotiza, la gente se hipnotiza y le hacía hacer cosas. Bueno, era lo que hacía el señor Fortier. Bueno, el señor Fortier le dice al profesor Ribeiro en esa reunión que no solo se pueden magnetizar personas, también se puede magnetizar una mesa. Y la mesa responde cuando uno le pregunta. Entonces Ribeiro le dice que eso es extraño, porque una mesa no tiene cerebro y no tiene sistema nervioso. ¿Cómo va a ser para responder y para sentir? Le causó medio como un rechazo a su mente científica decirle que una mesa iba a hablar, ¿sí? Pasa el tiempo y vuelve a encontrarse con el señor Fortier, que lo invita a una sesión de magnetismo, ¿no? En una casa, y ahí charla con otras personas, ¿sí? Con un señor del Ministerio Público francés que se llamaba Patier, y una señora que se llamaba la señora de Pleynesson, que hacía sesiones en su casa. Estas personas no le dicen solamente que la mesa responde por el magnetismo, le dicen que son los espíritus los que responden. Ya ahí Kardec le llama mucho la atención. No solamente porque se lo están diciendo personas con mucho prestigio, o sea, no son cualquier persona lo que le está diciendo, eran personas que le infundían respeto a él, sino que estaba diciendo que había algo más, no era la mesa la que respondía, había algo más. Entonces, con su espíritu crítico, lo invitan a una sesión y Kardec pasa su primera sesión de espiritismo, que todavía no existía, ¿no? Y ahí ve la mesa que se mueve, que levita, que salta, ¿sí? Él se da cuenta que era algo digno de estudiar. ¿Por qué? Porque en todo su estudio hasta ahora que él había hecho, filosófico y científico, nunca había visto algo así.
Entonces comienza a aplicar su método científico que había aprendido, ¿sí?, a este estudio. No solamente va a las sesiones de la señora de Clemenceau, que hacían cómo respondía en las sesiones esas, se reunían, ¿sí?, y la señora de Clemenceau tenía una cestita con un lápiz, y sobre una pizarra la señora ponía la mano y hacían preguntas, y la cestita se movía y respondía, ¿sí? Él en esas sesiones conoce otra familia, la familia Baudin, donde lo invitan a sus sesiones, porque cada uno hacía sus propias sesiones, ¿sí?, donde las medium que hacían mover la cesta eran las hijas, las dos hijas Baudin, ¿sí? Y hacían lo mismo, pero en estas reuniones, Kardec en el libro Obras Póstumas explica, ya la duda se le iba. ¿Por qué? Porque eran dos personas las que ponían las manos y movían la cesta. En la de Clemenceau era solo una señora, pero estas eran dos chicas que hacían mover la cesta. Y todas las preguntas que se hacían eran respondidas, ¿sí? Siempre, todas las reuniones que él había asistido hasta ese momento eran reuniones frívolas, las califica él, ¿no? Eran reuniones donde se hacían, por ejemplo, qué tengo en la mano, cuántos hijos tengo, qué número estoy pensando. Eran reuniones de diversión, no se preguntaba nada serio, ¿sí? Pero Kardec, cuando empieza a asistir a estas reuniones, él no lo toma como algo frívolo, él lo toma como algo serio. Él ve que hay una ley de la naturaleza que él desconocía y quiere investigarla. Entonces va con una serie de preguntas, ¿sí?, para ser respondidas. Al tiempo, la gente que asistía a esas reuniones empiezan a interesarles. ¿Por qué? Porque eran preguntas, no eran cualquier pregunta. Por ejemplo, él, más adelante les voy a comentar, le pregunta: ¿qué es Dios? ¿Qué hay después de la vida? Hace preguntas serias con mucho sentido filosófico, y los espíritus responden, ¿sí? Con el tiempo, toda esa doctrina que él al principio la estaba preguntando por sus propias dudas, porque él era filósofo, comienza a darse cuenta que tiene tanta cantidad de información que vale la pena publicarlo como un libro, ¿sí? Entonces comienza a asistir a varias sesiones distintas, con distintos medios, con un listado de preguntas al cual responden, y va y hace la misma pregunta en otro lado, y tiene distintas formas de comunicación. Hasta ahora él conocía la cesta, la cesta se llama cesta pico, o existía también la planchette, que esto después seguramente lo van a ver en las películas como la Ouija. Esta es la tecedora, la Ouija, ¿sí?, las planchettes. Pero después había gente que no necesitaba, porque en realidad ponían la mano ahí, pero si en vez de poner la planchette agarraban el lápiz, podían escribir, ¿sí? Esto es lo que se conoce como escritura automática, ¿sí?, o psicografía. Y no solamente podían escribir, sino que había ciertas personas que, cuando el espíritu se comunicaba, en vez de escribir, se comunicaba a través de la voz y directamente hablaba, ¿sí? Entonces, todo este tipo de medium, Kardec iba y Hipólito iba y consultaba distintos mediums con distintas formas de comunicación, y los espíritus respondían siempre lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando él tuvo las respuestas que él necesitó, las analizó, y esto es algo que él publica, no publica él, sino después que él falleció, en obras póstumas, sus escritos autobiográficos, pone que aplicó en esa nueva ciencia, porque él estaba aplicando ciencia, como lo había hecho hasta entonces, el método experimental. Él, ¿qué dice el método experimental o el método científico que le enseñan en la escuela? Se encuentra algo que llama la atención, se fabrica una hipótesis y después se hacen experimentos para ver si esa hipótesis es verdadera o falsa. Entonces, él observaba, comparaba, deducía consecuencias de los efectos que él veía, se remontaba hasta las causas, y por medio de deducción y encadenamiento lógico de hechos, sin admitir válida una explicación, o sea, que un solo medio le diera una explicación a través del espíritu, no haría. Él tenía que cotejarlo con varios medios distintos que presentaban la misma respuesta. Sí, a la misma pregunta, exactamente. Y fuera posible resolver esas dificultades, ¿sí? Con todo eso, Ribay publica en su primer libro de espiritismo, que se llamó El Libro de los Espíritus, los principios de la doctrina espírita. Y lo publica con un seudónimo, que yo me adelanté porque ya lo conocemos así. Lo publica como Allan Kardec. En una de las sesiones, un espíritu guía
guía le dijo que lo conocía de una vida anterior donde él había sido un druida y se llamaba Allan Kardec. Entonces él, recuerden que era un científico, filósofo, traductor, pedagogo. No existían ahora como tenemos nosotros el internet para investigar. Entonces la gente científica se reunía en sociedades, entonces asociaban las sociedades. Y él tenía prestigio. Publicar algo así no sabía cómo iba en un gobierno conservador, ¿sí? Estamos hablando de 1857, estaba Napoleón III, estaba el segundo imperio francés, era medio difícil, y entonces él no sabía cómo iba a tener repercusión. Entonces lo publica bajo un seudónimo, que es Allan Kardec. Fue un éxito. El libro este fue un éxito, se vendió, se agotó la primera edición, ¿sí? Y comenzó a llamar la atención, ¿sí? Al año siguiente, en 1858, él funda la Sociedad Espírita de París, ¿sí? Y comienza a recibir cartas y cartas de todos lados, diciendo que con este libro comenzaron a encontrar respuestas a las preguntas que siempre habían tenido y no sabían dónde encontrarlas, esas respuestas, ¿sí? No solamente publicó este libro, Kardec publicó, esto lo ponen en su autobiografía que está en obra póstuma. Así, más de 10.000 prestaron su colaboración para ese trabajo y a partir de lo que hizo él, comparó y fusionó las respuestas de varios medios, ¿sí? Distintos, ¿sí? A la misma pregunta, elaboró la primera edición del Libro de los Espíritus. Y luego vinieron otras obras básicas del espiritismo que ya fundaron esta nueva doctrina. El Libro de los Medios, que lo publicó en 1861, el Evangelio según el Espiritismo, 1864, El cielo y el infierno, en 1865, y La Génesis, los milagros y las predicciones según el Espiritismo, en 1868. ¿Sí? Estos son los 5 libros básicos de estos 3 libros de los espíritus que fundaron la nueva doctrina que conocemos como espiritismo. ¿Sí? Acá tengo una copia del Libro de los Espíritus, que si quieren ir pasándola para ojearla. ¿Sí? Acá, ahí. Ahí. Bueno. Pero Kardec era una máquina de publicar. Estas son las obras básicas que fundaron la nueva doctrina, que no digamos que él inventó, pero que él codificó. ¿Sí? Además de esto, publicó ¿Qué es el espiritismo? En 1859. El espiritismo en su más simple expresión en 1862. El resumen de las leyes de los fenómenos espíritas en 1864. Caracteres de la revelación espírita en 1868. Creo que la obra cumbre que para nosotros espíritas está llena de información es la revista espírita o Diario de Estudios Psicológicos, que lo fundó en enero de 1858 y tuvo su publicación sin freno hasta abril de 1859, un mes después de su fallecimiento. ¿Sí? Porque él ya había preparado el siguiente número y desencarnó antes, pero lo publicaron igual. ¿Sí? Un compendio del saber. ¿Sí? Acá vamos a encontrar información de religión, de ciencia, de biología, de química, astronomía. Todo lo que a nosotros nos llama la atención y queremos preguntar, a él se le ocurrió y lo preguntó y lo publicó. ¿Sí? Siempre usando el método científico, nunca tomando algo como seguro. Él siempre cuestionaba. Entonces, si iba a una sesión y un espíritu que se denominaba, San Luis, decía tal cosa, él iba a otra sesión y cuando se comunicaba el espíritu de San Luis le decía la misma pregunta. ¿Sí? Y así él comparaba las respuestas y si era la misma era porque el espíritu de San Luis era el real y que estaba comunicando, porque daba la misma respuesta con 2 medios distintos. Así fabricó la nueva doctrina. ¿Sí? ¿Qué dice la nueva doctrina? ¿Qué es lo que causó esa obra de quema de libros en la Santa Inquisición? Ahora les voy a presentar los fundamentos. Muy por arriba, ¿sí? Porque podemos estar semanas hablando. ¿Sí? Nosotros estudiamos, no nos alcanza una vida para terminar de estudiar. Pero partamos por lo principal. ¿Por qué se llama espiritismo? Espiritismo es un neologismo que inventó Kardec. ¿Sí? Espiritismo viene del francés, espiritismo. ¿Por qué lo llamo así? Está formado por la palabra spirit, que es espíritu en francés, y el sufijo ismo. Ismes viene del latín ismus,
¿sí? Y esto a su vez de un griego ismos, que ¿qué significa? Doctrina, sistema, escuela o movimiento. O sea, podemos traducirlo como conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento. Por ejemplo, el capitalismo o el comunismo, ¿sí? O si lo llevamos a los deportes, el ciclismo, el atletismo, ¿sí? Un grupo de ideas defendidas por un movimiento. Así que ese sufijo significa doctrina. ¿Qué significa espiritismo entonces? La doctrina de los espíritus, ¿sí? En vez de decir la doctrina de los espíritus, decimos espiritismo. Y él la definió así en sus libros. El espiritismo es la doctrina basada en la existencia, las manifestaciones y las enseñanzas de los espíritus, ¿sí? Eso está en el libro El espiritismo en su más simple expresión. Pero obviamente esta definición no abarca todo, porque el espiritismo también tiene consecuencias morales, consecuencias filosóficas, consecuencias religiosas, ¿sí? Cada uno va a sacar del espiritismo lo que más necesita para su mejoramiento personal, ¿sí? Partamos de lo principal, ¿qué son los espíritus? ¿Sí? Cuando Kardec preguntó qué son los espíritus, ellos mismos dijeron que eran las almas de los hombres que vivieron en la tierra o en otros mundos, pero estaban privados de su envoltura corporal, ¿sí? Los espíritus asimismo se definen como el principio inteligente del universo. En el libro de los espíritus plantea que hay dos componentes principales, la materia y el espíritu, ¿sí? Lo que no es materia es espíritu, y los espíritus provienen del principio inteligente del universo. Todos venimos de él, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué somos entonces cuando estamos acá? Vamos a tener el alma, ¿sí? Que sería donde está nuestra voluntad, nuestro pensamiento, ¿sí? Nuestro yo, como nos reconocemos. El cuerpo físico, que es lo que nos recubre, con lo que nos vemos, ¿sí? Y el lazo de unión, que es el perispíritu, ¿sí? Esto es algo nuevo que lo plantearon los espíritus. El alma, el perispíritu y el cuerpo físico forman el mundo corporal que conocemos todos, ¿sí? Nosotros vivimos en una humanidad material formada, y cada uno estamos formados por estas tres partes. El alma y el perispíritu forman al ente, ¿no? Que se conoce como espíritu, ¿sí? O sea que somos lo mismo, pero nos diferencia que nosotros tenemos el cuerpo físico y ellos no, ¿sí? Nosotros lo tuvimos o lo vamos a tener en algún momento, ¿sí? ¿Qué es el perispíritu? Porque esto no se conocía, salió de la doctrina que enseñaron los espíritus. Kardec preguntó en la pregunta 93 del libro de los espíritus: ¿el espíritu propiamente dicho está descubierto o, como algunos pretenden, rodeado de alguna sustancia? Y respondieron: el espíritu está envuelto en una sustancia vaporosa para ti, pero todavía muy densa para nosotros, aunque suficientemente vaporosa para elevarse en la atmósfera y transportarse a donde quiera. ¿Sí? Entonces Kardec nos dice: así como el germen del fruto está circundado por el perisperma, sería el germen y sería el perisperma, del mismo modo, el espíritu propiamente dicho está envuelto, rodeado, ¿sí? Por una envoltura que por comparación, ¿sí? Semántica podemos llamar o denominar perispíritu. Es otro neologismo que hizo Kardec, ¿sí? Pero ya nos está dando algo que literalmente desconocemos, que los espíritus tienen un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que nosotros no podemos ver porque es distinta a la materia que está formada, que los envuelve, ¿sí? Y a través del perispíritu es como se manifiestan en el mundo material. Y a través del perispíritu es que nosotros podemos manejar nuestro cuerpo. Sin el perispíritu no podríamos tener contacto, tener un lazo con el mundo material, ¿sí? Es necesario. Eso lo enseñaron los espíritus. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es la cesación de vida del cuerpo físico y el desprendimiento del espíritu. ¿Sí? El espíritu con su perispíritu. Eso sería la definición de muerte. ¿Sí? El cuerpo, cuando ya no funciona, deja de tener vida, ¿sí? Y entonces el espíritu, con su perispíritu, puede liberarse y pasar a su verdadera vida, porque en realidad la verdadera vida eterna es la del espíritu y la corporal es momentánea, ¿sí? El espíritu se envuelve en materia por un tiempo y pasado del tiempo de vida
se vuelve a liberar, ¿sí? Entonces, nosotros vivimos en un mundo corporal, ¿sí? Y en algún momento vamos a pasar, después de la muerte, al mundo invisible o extracorpóreo, ¿sí? Las manifestaciones, ¿sí? ¿Qué son las manifestaciones? ¿Cómo se producen? Ya vimos que lo que llamó la atención en la historia, ¿no?, eran los golpes, los movimientos, ¿sí? Algunos son leves, pero hay otros golpes o movimientos que son bastante llamativos. Hay veces que se caen las cosas y se rompen. Eso en realidad es una llamada de atención, ¿sí? Los espíritus lo plantean como cuando uno va a una casa y quiere que la atiendan y golpea las manos, ¿sí? Es una forma de llamar la atención, ¿sí? Pero no es la única forma de manifestación. Hay espíritus que pueden manifestarse a través del medium, ¿sí?, a través de la escritura, ¿sí? El espíritu se incorpora y utiliza la mano del medium para comunicar su mensaje. Estos mediums, ¿sí?, estas personas con esta capacidad se denominan psicógrafos, ¿no? Mediums que hacen psicografía o escritura automática para los que no manejan el término de los espiritistas, ¿sí? Pero no son las únicas, hay otras personas que pueden escucharlos, ¿sí? Entonces pueden entablar una conversación porque escuchan al espíritu lo que le responde, por ahí no lo ven, pero escuchan su voz y ellos hacen una pregunta y le responden. Esos serían los medios auditivos, ¿sí? Y hay otros que tienen la capacidad de verlo, ¿sí? Entonces ven al espíritu, por ahí no lo escuchan, pero lo ven, son los medios videntes, ¿sí? Y algo que llama mucho la atención es que muchas veces se produce lo que se llama aparición, ¿no?, la manifestación corpórea por una condensación, dice la mejor manera de expresión, ¿no? Porque recuerden que son términos que nosotros, la naturaleza del mundo espiritual, lo sabemos por comparación, ¿sí? Entonces le explican que por condensación, así como el vapor de agua se condensa y se hace visible, el perispíritu puede condensarse y hacerse visible momentáneamente. Esas serían las apariciones públicas, ¿no?, que muchas personas pueden ver por ahí. Pero hay veces que el medio vidente en realidad no lo está viendo con los ojos, sino con su perispíritu. Recuerden que si estamos encarnados tenemos perispíritu. Entonces nosotros lo podemos ver, pero el estado nuestro no, porque en realidad no lo estamos viendo con los ojos, estamos viendo a través de nuestro perispíritu, ¿sí? Y es lo mismo que el auditivo, o sea, por ahí yo estoy escuchando una voz que me responde y el que está al lado mío no la escucha. ¿Y cómo puede ser? Porque no soy yo con mi oído corporal el que estoy escuchando, sino es mi perispíritu que está interaccionando, ¿sí? Esas son las manifestaciones que se pudieron, hay muchas más, ¿no?, que son un resumen de las que se pudieron estudiar. Y generalmente se los ve, los relatos, ¿no?, de los medios videntes, como personas con la misma figura con la que tenían, o se las conoció, pero por ahí un poco vaporosos, ¿no? O sea, se nota que no están encarnados, ¿sí? Algo llama la atención. Pero hay otras veces que no, otras veces directamente la persona no se da cuenta que está hablando con alguien desencarnado, ¿sí? Hasta ese extremo se puede llevar. Hay muchas variantes. El mundo invisible. Hay una frase que a mí me llama la atención porque, bueno, hace años que estamos estudiando con esto, que es: nadie vino del otro lado a contarnos, ¿sí? Pero en realidad sí, porque con todas las obras de Kardec tenemos una idea, ¿sí?, de cómo es el mundo invisible. Porque cuando uno le pregunta a los espíritus responden, pero no responden como nosotros esperamos, que sea detallista. Ellos responden de acuerdo a su visión, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que los espíritus son las personas que estuvieron encarnadas y tienen las mismas, las mismas errores, las mismas cualidades que tenían en vida. Entonces vamos a tener personas con mucha sabiduría, muy sabios, buenos, ¿sí? Personas, espíritus que son inteligentes pero que no son tan buenos, espíritus que no tienen conocimiento pero son buenos, o espíritus que son malos, ¿sí?, que son que tienen perversidad. Tenemos, así como personas vivas, también tenemos espíritus, ¿sí? ¿Cómo hacemos para conocer el mundo invisible? Preguntándoles, y ellos nos responden cómo están en el otro lado, ¿sí? Cómo viven, si sufren o no sufren, ¿sí? Cómo es su estado. Entonces, comparando las distintas respuestas, uno puede tener una idea de cómo es el mundo invisible. Esto, sobre todo, está en la obra de Kardec, El cielo y el infierno. Esa es una compilación de todos relatos que nos hacen ver cómo es el mundo invisible, ¿sí?, a el que algún día vamos a estar.
Y algo importante que también enseñan los espíritus en su doctrina es el progreso. Ellos nos dicen que ni ellos mismos saben cómo son creados, ¿sí? Pero saben que son creados simples e ignorantes, ¿sí? Con la misma predisposición, para el bien o para el mal, ¿sí? Tenemos libre albedrío. Y mediante como en la existencia misma, de acuerdo a nuestras decisiones, podemos tomar la decisión buena o la decisión mala. ¿Cómo sabemos qué es bueno o qué es malo? Si nos alineamos a la ley natural o a la ley de Dios, o nos alejamos. Si nos alejamos, vamos a tener una consecuencia. Si nos alineamos, nos va a ir bien. Es naturaleza física, ¿sí? Es más, eso se conoce como ley de causa-efecto, ¿sí? O la tercera ley de Newton, acción-reacción. Si yo hago algo, tengo una consecuencia, ¿sí? Si la cosa que hago es buena, voy a tener una consecuencia buena. Pero si es algo malo, voy a tener una consecuencia mala, ¿sí? ¿Qué pasa? Los espíritus no quedan siempre en el mismo nivel. El espíritu siempre avanza, siempre va aprendiendo. El solo hecho de existir ya le hace tener un conocimiento, ¿sí? Pero para poder avanzar necesita tener un contacto con el mundo material. Por eso encarna, ¿sí? ¿Para qué encarnamos? Para tener contacto con el mundo material, colaborar con la obra de la creación de Dios y, a su vez, como nosotros tenemos libre albedrío, las veces que nos portamos mal o elegimos mal, vamos a tener como una consecuencia en nuestro espíritu que tiene que ser espiada, ¿sí? Y se espía a través de la vida corporal, ¿sí? Eso nos trae a otro concepto importante. Una vida, ya sea, como se plantea en la Biblia, de 120 años, que es lo que más podemos aspirar nosotros a vivir, no nos alcanza. Imagínense, todo el conocimiento que tenemos ahora, hace 50 años no se tenía, ¿sí? Hace 100 años no se tenía, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para aprender en una vida todo el conocimiento y todo lo que es la moralidad, nuestro perfeccionamiento moral, que en realidad es lo principal, hacernos buenas personas? No nos alcanza la vida, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución lógica? La reencarnación, vidas sucesivas. Entonces, el espíritu es eterno, ¿sí? Fue creado simple e ignorante y va viviendo muchas veces y aprendiendo. En cada existencia corporal aprende algo, ¿sí? Se equivoca, vuelve a empezar mañana, ¿sí? Hay veces que no aprendemos nada, como el día que nos tomamos nosotros sin hacer nada, nos quedamos en la cama, pero el otro día vamos a tener que hacer todo lo que no hicimos el día anterior. Bueno, esto es lo mismo. Una vida desperdiciada se recupera por ahí no tan felizmente en la próxima vida. Esas serían las existencias que puede tener un espíritu. Son muchas, infinitas, y depende de cuántas existencias va a tener, de cómo él se comporte. Si se alinea con la ley de Dios o no. No sé si voy bien. Sí, perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Dijiste que si una persona se porta mal, la expiación es a través del cuerpo físico, que es... Sí. A ver. La explicación que... Uy, se fue la garganta. Un whisky le pedí. Sí. Ahí me uy, se escucha bien, ¿no? Bueno. En realidad, nosotros siempre pensamos por nuestra cultura, ¿no? Por nuestros estudios, que si nosotros nos portamos mal, viene un ente que lo asociamos con Dios y nos castiga por habernos portado mal, ¿sí? Porque estamos asociados a la educación que tenemos con nuestros padres, que nuestros padres nos dicen no hagas esto, lo hacemos, ya nos castigan. Pero no funciona así, porque es naturaleza. Las leyes de Dios están planteadas y nosotros como espíritus las conocemos. El problema es que cuando encarnamos, el velo material, que se le llama el espiritismo, nos nubla, ¿sí? No nos hace acordar ciertas cosas. Y nosotros por ahí... Justo abrí el libro de los espíritus que compartiste, que tiene que ver un poquito con esto, te lo pido, para comentar si querés. Sí. No hay algo de providencial en el olvido de esas existencias pasadas. Esto lo escribe Kardec,
sobre todo cuando han sido penosas? ¿No se revela eso, la sabiduría divina, en los mundos superiores cuando el recuerdo de las existencias desdichadas no es más que un mal sueño? Dichas existencias afloran a la memoria. En los mundos inferiores, en cambio, no se verían agravadas las desdichas actuales por el recuerdo de los que se portaron mal en el pasado. De ahí concluimos que todo lo que Dios ha hecho está bien hecho. No se compete criticar sus obras ni decir de qué modo habría tenido Él que regular el universo. Ahí está hablando de, imagínense esto, yo en una vida me peleo con mi señora, de tal forma yo soy agresivo y la mato, ¿sí? Eso genera una grave repercusión en mi alma, porque es una vida, ¿sí? Y en mi esposa, ¿sí? En el mundo espiritual vemos esto y nos vamos a sentir arrepentidos, sobre todo el perpetrador, ¿no? Se siente arrepentido. Esto ya es arrepentimiento, ¿sí? Pero después viene la reparación, ¿sí? Si yo con el arrepentimiento no me alcanza, ¿sí? Tengo que hacer algo, ¿sí? Tengo que tratar de solucionar ese problema que tuve por cegar la vida de mi esposa antes de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente se vuelven a encarnar, tal vez yo encarno como hijo de ella en otra vida, ¿sí? Y son esos hijos que le tienen... Pero yo me olvidé, cuando yo encarno ya no soy esa persona. El velo material me hace olvidar, ¿sí? Entonces yo le tengo rencor a mi mamá. Y no sé por qué, pero soy esos nenes que le tiene bronca a la mamá y no le hacen caso, ¿sí? ¿Y por qué? Porque me queda ese resabio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que, según lo que nos enseñan los espíritus, vencer. Eso lo vamos a sentir, ¿por qué? Porque es un resabio de lo anterior, ¿sí? Y tenemos que vivir y tratar de superar eso que estamos sintiendo para expiar eso, ¿sí? Porque después de la reparación, que es tratar de vivir y perdonar para que me perdonen, es expiar, ¿sí? ¿Por qué me queda una mancha? Imagínense que se me manchó la ropa, ¿sí? Y tengo que lavarla, ¿sí? ¿Cómo la lavo? ¿Cómo lavo el perispíritu? Encarnando, ¿sí? Eso es lo que plantean. Le estoy haciendo una historia, ¿no? Que de todo modo, no te quiero sacar la conversación, ¿no? Porque por ahí te queda que una vida existe y ya te recompone la otra. Hay espíritus de miles de años dando vuelta en el mundo. no alcanza. Y cada espíritu tiene una esencia. Y por ahí esa esencia es matarte y seguís. Exactamente, sí, puedo llegar arriba a recomponerte. Y bueno, las esencias en los espíritus son muy importantes, ¿no? Exactamente. Sí. Perdón, con todo respeto, yo quisiera que Marcelo termine su exposición y después podemos hacer todas las preguntas que queramos. Sí, ¿Puede sí, ser? no hay problema. Bueno, después de que vimos todo esto, ¿es un descubrimiento moderno el espiritismo? A ver, ya como lo planteamos al principio, los espíritus son las almas de las personas que desencarnaron, no tienen cuerpo. En realidad, siempre que hubo personas, hubo espíritus, ¿sí? Es más, antes de que hubiera personas, había espíritus, ¿sí? Entonces, no es un descubrimiento moderno. Lo que es moderno, lo que es nuevo, es la explicación científica, ¿sí? De cómo suceden las manifestaciones, cómo se presentan los espíritus, cómo es el mundo invisible, ¿sí? Y las consecuencias morales. Ahora podemos tener un poquito mejor idea de qué es lo que cómo tendríamos que comportarnos y el por qué tenemos que comportarnos bien y no mal. Eso que los filósofos decían, ¿qué es lo bueno? ¿Cómo sé yo lo que es lo bueno? Muchos plantearon que lo bueno es un punto de vista. El espiritismo nos viene a tratar de enseñar eso, que alineándolos con la ley de Dios, nosotros vamos a progresar más rápido. Si no nos alineamos con la ley de Dios, ¿qué vamos a ir al infierno? No, porque vamos a seguir progresando, pero vamos a tardar más, ¿sí? Tenemos que volver a reparar el error que hicimos, ¿sí? Por ser rebeldes, por habernos equivocado. Y le traigo como ejemplos casos donde se ve en la literatura manifestaciones espíritas. Por ejemplo, muchos han conocido de la metodología griega el famoso oráculo de Delfos, donde la gente iba y consultaba a una sacerdota que se llamaba Pitonisa, ¿sí? Y la Pitonisa estaba sentada en un trípode sobre una grieta donde se emanaban vapores, entraba en trance y el espíritu de Apolo, decían, se comunicaba a través de ella y los sacerdotes tomaban nota de lo que le decían, ¿sí? Esto está todo arreglado de acuerdo a la tradición y costumbres y creencias de los griegos, pero
es una consulta espiritual. ¿Sí? Otro ejemplo, esto está en la Biblia, ¿sí? En el libro de Samuel, cuando el rey Saúl está ya perdiendo, ¿no? El rey David ya fue elegido por Dios, todavía no fue coronado, y vienen los filisteos, ¿sí? Él quiere preguntarle a Dios qué hacer, pero Dios no le responde. Y el profeta más importante, que era Samuel, ya había muerto y lo habían enterrado. Entonces, él, como quería, cuando era joven, cumplir la ley de Dios, había borrado de la tierra de Israel todos los adivinos, ¿sí? Los que tiraron la fortuna. ¿A quién le pregunto? Dios no me responde y no hay más adivinos, ¿sí? Entonces, hace que busquen una adivina, que la encuentren en una cueva, y va con sus sirvientes. La adivina le pregunta qué quería, él le dice que quería hablar con el espíritu de Samuel. Entonces, bueno, la adivina hace sus pases mágicos y aparece Samuel. Lo que llama la atención acá es que está relatado en la Biblia que la adivina se asusta. ¿Por qué? Porque al parecer era todo falso. Era una señora que simulaba, ¿no? Pero en este caso no, en este caso apareció realmente Samuel, ¿sí? El espíritu de Samuel, y lo reprendió. Esto está en la Biblia, ¿sí? Y esto es del Antiguo Testamento. Si nos ponemos al Nuevo Testamento, también todos reconocerán el hecho de la transfiguración de Jesús, ¿sí? Cuando estaba Pedro, Jacob y su hermano Juan en el monte, y Jesús resplandece y lo ven charlar con dos personas, ¿sí? Y en el Evangelio dice quiénes eran estas dos personas. Uno era Moisés y el otro era Elías. Pero Moisés y Elías ya estaban muertos. ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Sí? Esto es una manifestación espírita, ¿sí? Relatada, como se podría relatar en la época, pero estamos hablando de manifestaciones espíritas, que es lo que estudiamos nosotros, ¿sí? Y algo un poco más actual, ¿sí? El siglo pasado, pero actual, 1976, es un caso que conmocionó a todo Brasil. Brasil tiene un espiritismo muy arraigado, ¿sí? Es una de las religiones muy importantes allá. Ocurrió un caso no me acuerdo bien el nombre porque es en portugués, Mauricio Garcés Enríquez. Era un jovencito que fue a jugar a la casa de su amigo Justo Núñez, que se llamaba José Divino Núñez. Encuentran en un desván un maletín, lo abren y está la pistola del papá de José Divino, ¿sí? Entonces empiezan a jugar, se dispara el arma, y muere Marqués, ¿cómo se llamaba? Mauricio, se muere Mauricio, ¿sí? Los padres de Mauricio quieren enjuiciar a Justo, al niño que vivía en esa casa, ¿sí? Entonces lo denuncian, ¿sí? Se arma todo un caso judicial. Los padres, la mamá sobre todo de Mauricio, se entera que había en Camilo Uberaba, creo que era, un medium que se llamaba Chico Javier, ¿sí? Muy famoso, donde ellos podían consultar con el espíritu de su hijo. Mientras está todo esto de juicio, ¿sí? Van ahí, las primeras veces no logran comunicarse, ¿sí? Pasan 2 años cuando Chico Javier recibe la comunicación de Mauricio, ¿sí? Y Mauricio le dice que justo que José Divino no era culpable, fue un accidente, ¿sí? Escribe la carta y agarran esa carta y se la llevan al abogado para que la presenten como prueba. Lo más gracioso es que hacen la contestación de la letra y era la letra del chico, de Mauricio, pero fue escrita después, post-mortem, 2 años después. Y el juez tomó esa carta como prueba y lo absolvió. Ganó el diario, ¿no? Porque salió en el diario, en la revista, en la tele, en todos lados, ¿sí? Porque fue la primera vez que en un caso judicial fue resuelto por una comunicación espiritual, ¿sí? Hay muchos casos de Chico Javier, fue un medium fenomenal, ¿sí? Y tiene muchos casos así, pero este es el que más resalta. ¿Por qué? Porque gracias a esa comunicación, este chico que era inocente fue declarado inocente, en realidad, ¿sí? Por el juez. Y el juez, después de una entrevista, dice que él nunca había escuchado el espiritismo, no creía en esas cosas, pero él se basó en que la letra era la de Mauricio. Lo probaron, se comprobó, listo, es inocente. Así que bueno. Volvamos entonces. ¿Qué había pasado en esa época en el auto de fe? El auto de fe es
la Iglesia Católica, cuando quería poner un ejemplo, ¿sí? Y que la gente no se alejara, ¿no?, de lo que ellos imponían, ¿sí?, hacían un acto público, sobre todo en una plaza donde tenían que ir funcionarios, por eso había funcionarios, que se llamaba auto de fe, ¿sí? Este es el escudo de la Inquisición de Barcelona, ¿sí?, del Santo Oficio. Entonces, en la época de Isabel II, en España, el obispo de Barcelona ejercía como policía de prensa también, ¿sí? Entonces, cuando el Centro Espírita de Barcelona quiere traer los libros desde París a Barcelona, obviamente en la aduana, el Santo Oficio engancha esa partida, eran 300 folletos, libros y distintas cosas que hablaban del mundo espiritual, y como el que era juez de prensa era el obispo, se lo mandan al obispo. Cuando el obispo lo ve, no, esto es contrario, según sus palabras, es contrario a la moral y la fe católica, ¿sí? Contrario a la moral y la fe católica. Entonces había que confiscar toda la partida y eran sentenciados por herejía. ¿Y cuál era el castigo por herejía? Morir en la plaza, por quema, ¿sí? Como no eran personas, iban a ser quemados igual, ¿sí? Si una persona puede decir que se arrepiente, entonces no era quemada, era justiciado de otra forma. Igual iba a morir, pero se le perdonaba, no moría en la hoguera, ¿sí? ¿Qué pasa? Kardec, cuando se entera, pide, ¿no?, al cónsul en Barcelona, que se le reincorporen los libros. Él había pagado los derechos de aduana, pero el cónsul le dice que no se puede. ¿Por qué? Porque al ser contrarios a la moral y fe católica, esos libros pervertían a la población española. Entonces tenían que ser ajusticiados en la plaza pública, como fueron ajusticiados. Kardec no lo puede creer lo que está pasando, entonces en una de las sesiones hace una pregunta, ¿sí? Y le pregunta a su guía: por cierto, no ignoras lo que acaba de suceder en Barcelona con algunas obras espíritas. ¿Tendrías la bondad de decirme si sería conveniente proceder al reclamo de los volúmenes incautados? Porque él había hablado solamente con el cónsul, podía seguir subiendo en la escala jerárquica. Y esto es lo que responden los espíritus: te asiste el derecho de reclamarlos. Por cierto, conseguirían que se te restituyan en caso de que te dirigieras, hasta le dicen dónde tiene que ir, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. No obstante, creo que a este auto de fe resultará una mayor suma de bien que el bien que resultaría de la lectura de esos escasos libros. La pérdida material no representa nada si consideramos la repercusión que semejante hecho producirá a favor de la doctrina. Debes comprender cuánto bien para el progreso del espiritismo en España podrá ser una persecución tan ridícula y anticuada. Las ideas se difundirán allá mucho más rápido y las obras serán buscadas con mayor avidez si se las creman. Todo es para mí, ¿sí? Firma Espíritu del Orden. ¿Qué pasó? Si bien había centros espíritas, estamos hablando de 1860, recién arrancaba el espiritismo, no se conocían mucho. Y es como, por ahí la mayoría de ahora escuchan espiritismo, pero era más que nada un rumor, una charla de bar, de familia, no se sabía qué era. Luego del auto de fe, la gente vio que se quemaban. Es más, hay relatos de que fueron cuando se apagó el fuego a tratar de sacar hojas para ver qué decía eso que tuvo que ser quemado por la iglesia, ¿sí? Porque les causó curiosidad. ¿Por qué la iglesia quemaba unos libros? ¿Qué decían esos libros? ¿Sí? Y el espiritismo en en España se expandió mucho más que si no hubiera pasado el auto de fe. Es como que fue lo que tenía que pasar, ¿sí? Y ahora, ya terminando la charla, ¿qué se piensa cuando se escucha espiritismo? ¿Sí? Estas ideas las saqué preguntándole a mis compañeros de trabajo y amigos que no son espiritistas, ¿qué piensan cuando escuchan esa palabra? Lo primero, las películas, ¿no? Fíjense cómo retratan, o sea, que nos están dando la idea de que no es algo muy bueno, ¿sí? Sobre todo estas películas que, le digo la verdad, a mí me encantan, son geniales, pero totalmente alejados de lo que es el espiritismo, ¿sí? Son todos casos de posesión demoníaca y eso. Y los que no se van del lado del cine, lo relacionan, por ejemplo, con el culto vudú, ¿sí? Porque el vudú es una religión sincrética
que vino por los negros esclavos de África Occidental y se fusionó con el catolicismo del Caribe, ¿sí? Y tiene creencias en espíritu y todo eso, pero nada que ver con la doctrina espírita. Esto es una religión para ellos, ¿sí? Y ellos creen en ciertas cosas y tienen cierto culto, ¿sí? Es una religión estructurada, nada que ver con el espiritismo. Y si nos venimos a Sudamérica, los confunden con el Umbanda, ¿sí? Está en Brasil. Esto nació del espiritismo, ¿sí? En 1900, ya le digo, le confirmo bien, 1908 nació. ¿Qué pasó? En Brasil estaba muy arraigado el espiritismo, pero recuerden que Brasil tiene ciertos problemas, ciertos sectores donde están muy relegadas la sociedad, están muy separadas las clases sociales. Y hubo un chico de 17 años que tenía dolencias y fue a una sesión en Niterói, sesión espiritista, para consultar, y a través del medium se comunicó un espíritu que ellos le dicen caboclo o viejos negros, lo llaman los de Umbanda, que son espíritus de esclavos negros o de indígenas, indios o habitantes de Brasil. Y los que guiaban esa sesión los echaron a los espíritus, trataron de evitar la comunicación porque dijeron que eran espíritus atrasados y ellos estaban para comunicarse con espíritus de luz. Esto causó revuelo, ¿no?, dentro de la sesión, y ese espíritu que no dejaron comunicarse a través del medium se comunicó a través de este chico de 17 años, ¿sí? Y dijo que iba a fundar una nueva religión donde los indios, los negros y las personas iban a ser todas iguales, ¿sí? Y a partir de ahí comenzó a entretejerse, ¿no?, todo el rito Umbanda, ¿sí?, que es una religión en realidad, no es espiritismo. Se llama Umbanda porque uno de los guías refirió ser árabe, ¿sí?, y creo que viene la palabra lavanda, que es cerca de Alá, ¿sí? Entonces como honor a ese espíritu guía, la nueva religión tomó el nombre de Umbanda, ¿sí? Pero esto no es espiritismo, eso es la religión Umbanda. ¿Cómo vivo yo el espiritismo? Yo, Marcelo. Congresos. Se hacen muchos congresos para difundirle la doctrina, para difundir todo el conocimiento que tenemos, conocimiento que nos sirve para la vida, ¿sí?, para vivir, para llevarnos bien con el prójimo y para progresar, ¿sí? Se estudia a Jesús como modelo moral, ¿sí?, para seguir todo lo que nosotros tendríamos que tener de bueno, lo utiliza como ejemplo. Ayuda social, la caridad, es continua en casi todos los centros espíritas, hacer ayuda social. Seminarios de medicina, fíjense, temas de actualidad, neurociencia, charlas sobre suicidio, ¿sí?, cultura. El espiritismo es mucho, ¿sí?, es una doctrina amplísima, con muchas consecuencias científicas. Yo soy bioquímico y a mí me fascina todo lo que me enseña la doctrina espírita, pero también me gusta la filosofía y tiene muchas resultados filosóficos para debatir, ¿sí? Y al que le gusta la teología tiene muchas consecuencias religiosas también, ¿sí? Cualquier punto de vista que uno pueda ver al espiritismo siempre va a encontrar algo que le sirva, ¿sí? Y en las palabras de un centro espírita de Colombia, dice que el espiritismo, en las palabras importantes del escritor y filósofo espírita brasileño, muy importante este escritor José Juliano Pires, dice que sigue siendo el gran desconocido, porque la gente en realidad se deja llevar por lo que se dice, como pasaba en España, pero no nos preguntan qué es el espiritismo, ¿sí? A pesar de los logros del pensamiento moderno, ¿sí?, enfatiza la importancia de la razón y de los hechos. Y algo importante que nos dejó Kardec como una frase central para nosotros, que solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad, ¿sí?, una fe razonada. Eso lo dijo Allan Kardec, ¿sí? Para mí, el espiritismo me ayudó a acercarme, a volver a tener conexión con Dios, a volver a ser una persona buena, a darme cuenta de mis errores, ¿sí?, analizarlos, no estar en contra de la divinidad, porque ¿por qué me hizo así? ¿Por qué no me hizo más
más alto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque yo tengo las respuestas, entonces sé cómo actuar. Eso para mí es fundamental en el espiritismo y es una doctrina amplísima que tendría que conocerse, no como un rumor, sino tener un poquito más de idea de qué es lo que enseña. Así que bueno. Muy bien. Ahora sí, las preguntas. Marcelo, disculpame hoy que te interrumpimos, ante todo, pero si por ahí podías profundizar por el tema ese, porque por ahí quedaba como que viste muy dentro de No, discúlpame, te hice la pregunta porque vos diste pie. No, Sí, pero sí. ahora para que quede. Pero para que ahora te lo pueda explicar. Pero yo te pido disculpas del caso de cortar, pero para que dé la explicación, porque por ahí se siente como que el espiritismo es uno, y yo vuelvo a insistir que viene el espíritu de muchísimos años y parece que no es solamente pasa por un asesinato ni pasa por No, una yo- cosa, a sino ver. que viene de muchos años. Esa Yo lo dije. explicación que no es que hay dos encarnaciones, eso por ahí quería cerrarte. Sí. Eso quería que expliques. Tu pregunta era cómo hacemos para espiar, ¿no? ¿Cómo era la pregunta en sí? Claro, pues, lo relacionaste con un castigo de Dios, Sí. y eso, y bueno, para mi cabeza eso hace mucho ruido. No, lo separamos. Eso que sería la No, aclaración. cristiana protestante, y eso es Claro. un peso para las personas cristianas muy importante, y entonces, bueno, por eso me Claro, la idea La de mi ejemplo era separarlo, porque nosotros no lo estudiamos como un castigo, no estudiamos como que Dios nos está mirando y si nos equivocamos nos castiga. No, lo estudiamos más como algo natural, ¿sí? Algo de la naturaleza. Si yo me acerco al fuego, me quemo, ¿sí? Y después que me quemo, me queda una cicatriz, ¿sí? Y esa cicatriz a veces se va con el tiempo y a veces tengo que hacer una cirugía estética, ¿sí? Eso sería el error, ¿no? Nada más que queda espiritual. Es muy difícil, incluso para los que han estudiado el espiritismo durante toda su vida, entenderlo, ¿sí? Porque piensen que cuando los espíritus nos hablan, ¿sí? Sobre todo los espíritus superiores que tienen más conocimiento, nos están hablando de algo que nosotros no tenemos idea de cómo es, no tenemos idea de cómo funciona, ¿sí? Ni siquiera la materia intrínseca de lo que estamos hablando, que en este caso sería el perispíritu. ¿Sí? El perispíritu se encuentra dañado o manchado. Fíjense que estoy usando ejemplos porque no sé cómo se encuentra en realidad el perispíritu, ¿sí? Es más, el perispíritu es una palabra que inventó Kardec para llamar a esa cosa que envuelve al espíritu, ¿sí? Entonces, la idea es esa, es no sentirnos con que vamos a ser condenados porque nos equivocamos. No, tenemos toda la posibilidad de enmendar las equivocaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos hoy, lo hacemos mañana, ¿sí? El importante es tratar de mejorar continuamente, ¿sí? Incluso dicen los espíritus, aquellos espíritus que son rebeldes, que son agresivos y están continuamente metidos en la parte más baja, ¿sí? Digamos, de la escala espírita, ¿sí? Hay veces que tienen una chispa de arrepentimiento, lo dicen así, lo plantean ellos, una chispa de arrepentimiento, y en ese momento en que ellos tienen como una reintrospección de lo que están haciendo, ahí reciben la ayuda divina, ¿sí? Reciben la posibilidad de comenzar a avanzar otra vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca retrocedemos. Lo que podemos hacer es estancarnos. Y hasta que no queramos nosotros avanzar, no recibimos la ayuda divina. Cuando nosotros mismos queremos avanzar, ahí recibimos la ayuda divina y comenzamos a avanzar, ¿sí? ¿Y podrías aclarar un poquito, como firmaba la carrera del espíritu de la verdad? Sí. ¿Quién era? Bueno, el espíritu de verdad es el guía de Allan Kardec, ¿sí? En algunos libros, sobre todo en el Evangelio según el Espiritismo, plantea que en algunas veces firmó como Jesús. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos afirmar que era Jesús, porque seguimos el alineamiento de Kardec. Kardec nos dice que siempre cuestionemos, ¿sí? Y sobre todo espíritus que traen nombres muy importantes. ¿Por qué? Porque el nombre no es lo importante es el mensaje, ¿sí? El espíritu de verdad, así se presentó él como el guía de Kardec, ¿sí? Que lo ayudó a hacer todo este trabajo inmenso que hizo para presentarnos la doctrina, ¿sí? En algunas comunicaciones firmó como Jesús. Si ustedes lo quieren tomar como que era Jesús, no hace la diferencia porque el mensaje sigue siendo el mismo, ¿sí?
¿sí? Fíjense que las enseñanzas que transmite el Espíritu de verdad son puras y nos sirven como herramienta para mejorarnos moralmente. Entonces, si fue o no fue Jesús, no importa. Lo importante es que nos ayude. ¿Sí? ¿Sí? Una pregunta por desconocimiento. ¿Sí? ¿El espiritismo en realidad habla de la conexión con espíritus que fueron desencarnados o pueden ser con seres de luz un poco más evolucionados que por ahí no tuvieron encarnación? A ver, según lo que nos enseñan los espíritus, todos los espíritus encarnan. O sea, por ejemplo, no hay... los ángeles, arcángeles... Bueno, esos que nosotros vemos como espíritus puros, ¿sí? Que así los plantea el espiritismo, son espíritus que llegaron al extremo superior del progreso, ¿sí? Pero no significa que nacieron así, fueron creados así, ¿sí? Ellos tienen más existencia que nosotros, ¿sí? Tienen mucho más conocimiento y están más cerca, digamos, del origen de Dios. Todos vamos a llegar a ser espíritus de luz, ¿sí? Ángeles o arcángeles, como quieran llamarlo, ¿sí? Sin nombre, no importa, pero sería esa la idea, ¿no? Ellos se pueden comunicar también. Siempre se encarnar, o sea, es como que... se pueden ellos se pueden comunicar, ¿sí? No, sí, como que no se en van. un momento de la charla dijiste algo de que los espíritus eran como seres que estaban desencarnados. Sí. Entonces, ahí cabe la posibilidad de que siempre se encarnaron. No. Desencarnados, se encarnaron. A ver, Esa es mi pregunta. ellos plantearon la reencarnación, o sea, tenemos varias existencias. Entre una existencia y otra existencia, el espíritu se denomina errante. No está encarnado, entonces erra en el espacio, ¿sí? ¿Qué pasa? Puede errar como espíritu inferior, ¿sí? Puede errar como miembro de la humanidad o puede errar como miembro de un nivel mucho más alto, porque los espíritus nos plantean que la Tierra es un mundo de expiación, pero no es el único. El universo es enorme, ¿sí? Entonces hay muchos mundos inferiores a la Tierra y muchos mundos superiores a la Tierra, ¿sí? Y en esos mundos superiores también encarnan los espíritus, pero son mucho mejor la vida en ese mundo que la vida que... O sea, si nosotros tuviéramos la posibilidad de ver la vida en ese mundo, lo imaginamos como el paraíso, ¿sí? Claro, sería ese éxtasis que uno tiene cuando está meditando, ¿sí? El nirvana, ¿sí? Cuando uno ve eso, se queda extasiado. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos imbuidos en este mundo todavía. Los otros mundos pueden venir. Ellos pueden venir. Pueden venir a cumplir misiones acá. Exactamente. Que también se pueden perder en este mundo. A veces, no siempre, porque si están en el otro mundo es porque por algo están en el otro mundo, no cualquiera va al otro mundo, ¿sí? Nosotros, para poder salir de este mundo y pasar al otro mundo, tenemos que haber pasado todos los niveles de este nivel, ¿sí? Entonces, si pasamos todos los niveles, es muy difícil que volvamos a errar, ¿sí? A nuestro punto de vista, ¿no? Capaz de... Sí, brava. Claro, ellos ya no ven la vida material como la vemos nosotros, ¿sí? Son esas personas... Es más, hay personas que uno lo ve que la vida los mata con sufrimiento y los ven contentos. Y ustedes dicen, ¿cómo puedes tener tanta alegría si estás viviendo un infierno? A nuestro punto de vista, ¿sí? Y por ahí esa persona no sabe explicarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque capaz que esa persona encarnada tiene un nivel un poco más alto que nosotros. Todavía está en este mundo de expiación, pero tiene un nivel un poco más alto, ¿sí? Entonces ve la vida de forma distinta, ¿sí? Nosotros en algún momento vamos a verla como ellos, pero nos faltan varias encarnaciones más, ¿sí? Esa sería la idea, ¿sí? Si quieren tener un ejemplo, pues lo podríamos tomar como lo toma el espiritismo a Jesús, que ellos lo plantean. ¿Quieren ver un ejemplo? Miren a Jesús, cómo era, ¿sí? Cómo vivió, nunca se rebeló, ¿sí? Bueno, ese es un espíritu elevado, ¿sí? Así sería. ¿Sí? Sí, una pregunta. A mí se me hace un poco difícil comprender si la identidad del mensajero, la separación de la identidad del mensajero con respecto al contenido del mensaje. Porque por un lado, como estás planteando, que no es tan relevante quien envía el mensaje, sino su contenido. Sí. Pero a su vez, vos estás diciendo que ese contenido hay que confrontarlo con un orden moral. Sí. Y ese orden moral surge de la moral de Jesús. Sí. Entonces, es un método que necesita validación, es un método científico que necesita una validación en el orden moral respecto de quién sí puede ser tomado como un espíritu de verdad, que es Jesús. Sí. ¿Entendí bien? Sí. Entonces es un método científico que no termina de cerrar, porque en definitiva es un método de observación, pero que no tiene nada demostrado.
que necesita confrontar con Sí. una verdad moral revelada, que es la esencia del mensaje de Jesús. Sí. O entendí mal. A ver, sí. Para aclarar el punto que decías con respecto a que no importa el mensajero, sino el orden del mensaje, ¿no? la moralidad del mensaje. Tiene que ver con este punto en particular, que nosotros estamos encarnados en tercera dimensión y que hay cosas que pensamos totalmente diferentes por el poco conocimiento que tenemos hoy aquí. ¿Sí? Por eso se dice que actuemos sobre lo que dice el mensaje y no sobre el mensajero, que el discernimiento propio no lo perdamos. Y en ese caso particular, ese cuestionamiento si es o no en Cristo, en realidad queda detallado a lo que desee la persona creer. En realidad es el fundamento del mensaje, ¿no? Claro. En realidad, muchas veces se manifiesta. No, que hay partes en la codificación donde expresan los espíritus, que hay espíritus que utilizan los nombres importantes para tratar de imponer sus ideas, ¿sí? Porque así como hay hombres que quieren imponer sus ideas, también hay espíritus que quieren imponer sus ideas, y como saben que tienen el poder de, al no verse y al tener esta, o sea, muchas veces se cree que por el hecho de ser espíritu conocen todo, ¿sí? Y tienen el acceso a todo, ¿sí? Y no es así, seguimos igual, nada más que desencarnados. Entonces, ¿qué pasa? Muchos espíritus toman esos nombres importantes para tratar de poner ideas que van contrarias al avance moral de la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos defendemos ante eso? Entonces, Kardec nos plantea eso. Antes de tomar como seguro algo, hay que analizarlo, ¿sí? Si un espíritu se me presenta como María y me da una explicación de algo que yo veo que, por lo que la idea que yo tengo de la Virgen María, no me lo diría María, pero es algo malo, yo no lo voy a tomar como que la Virgen María me está ordenando, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, se analiza. Si el mensaje es puro, tiene información que nos ayuda a mejorar moralmente, entonces es probable que haya sido la Virgen María la que produjo ese mensaje, ¿sí? Pero en realidad, hasta que pasemos a otro nivel de conocimiento, no vamos a tener la certeza de que fue la Virgen María. A ese nivel, ¿sí? Con respecto a eso, Kardec dice clarito que todo mensaje hay que pasarlo por el camino de la razón. Es decir, que nosotros no creamos lo que ellos nos dicen, sino analizarlo nosotros mismos. De todos modos, cuando empezó a Kardec, entrevistaba a personas distintas, medios distintos. Claro, ahí bajaba, si el concepto era, vos decías lo mismo, y del otro lado decía lo mismo, si había una coincidencia, exactamente. También empezó así. Esa es la idea de esa la codificación. porque se vaya definiendo sobre uno que sea el guía de él, es a través de... A ver, si ustedes leen el libro de los espíritus, en todas las respuestas no hay firmas, ¿sí? Las firmas aparecen al final, donde él trae ciertas cartas que para él tienen importancia, entonces pone las firmas, ¿sí? En el Evangelio según el Espiritismo, donde justo esto lo estábamos charlando en una reunión, algo que nos diferencia generalmente, sobre todo a los cristianos, es cómo creemos que fue Jesús. Entonces cada uno tiene una idea y nos diferenciamos en todo. Pero en el Evangelio según el Espiritismo, los que somos espíritas y lo han leído, no se habla de la historia de Jesús, no, se habla de la enseñanza. Entonces analizamos la enseñanza, ¿sí? Bueno, en ese libro hay algunos datos donde firman, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mensaje es muy probable que haya sido de ese no es productor, pero del mensaje. Pero siempre lo deja ahí. No, es nuestra razón la que puede aceptar o no, pero lo importante no es que firmó San Luis, ¿sí? Por ejemplo, que es casi siempre el que firma, sino el mensaje que estás transmitiendo, porque estás dando una disertación sobre una enseñanza moral, ¿sí? Y con eso, digamos que nos ayuda mucho a avanzar. ¿Por qué? Porque no nos estamos perdiendo en cosas materiales, que es lo que nos hace perder, ¿sí? Sino vamos directamente a la enseñanza, que es lo que en realidad nos va a servir, ¿sí? ¿Sí? Bueno, una de las cosas que nosotros cuando nos juntamos siempre hacemos es justamente debatir y estudiar, porque leemos los libros de los espíritus que generalmente tomamos como base y cada uno da su interpretación
lo que nos bajan, tenemos que leer el Evangelio según Kardec. Entonces ahí posiblemente está visualizado, si es así la manera como, de que esa enseñanza es verídica o es la que tenemos que seguir. En caso de que no tengamos presente eso, ¿no? Un nombre, que es Jesús, todo el debate que mencionó, ¿sí? Y ninguno pensó, espera un momento, ¿y qué mensaje dejó? No, estamos debatiendo a ver si en realidad ese mensaje lo hizo Jesús o no, pero nos olvidamos del mensaje. Eso es lo que quiere evitar. No nos centremos en el productor del mensaje, centrémonos en qué es lo que nos está diciendo el mensaje. Porque por ahí haya sido Marcelito el que transmitió el mensaje. Capaz que Marcelito dio un mensaje sublime de enseñanza moral. ¿Y por qué es Marcelito no lo vamos a tener en cuenta? No, tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Por eso no le pone énfasis al que firma, sino al mensaje. Y siempre hay que analizar el mensaje. Yo creo que Dios cuando Jesús con Nazaret, cuando vino al mundo, vino a plantear un Dios de bondad, dejar de ser ese Dios castigador que previamente que se tenía anterior le decían. Y vos fijate que bueno, está todo escrito, todas las religiones en definitiva conducen a Dios y está todo escrito. Sí. Hasta algunas sostienen que hablando de encarnación, que Dios encarnó en Jesús para ver cómo era la tierra, para sentir por sí mismo. Pero más allá de eso, o ves que los mensajes siempre bíblicos de donde sea son buenos. Entonces la distorsión pasa por el hombre. Y una vez nosotros estaríamos a 2000 y pico años, seríamos ya espíritus puros. Sin embargo, creo que Dios sigue haciendo espíritus permanentemente, ¿no? Sí. Encarnando. No cesa más. Por eso, se mezcla todo, ¿no? ¿Alguna otra? Sí, hay un escrito por ahí que dice que lo importante es el hecho, no a veces el nombre, sino el hecho en sí. Y el hecho es lo que hizo. Sí, hay una máxima filosófica que dice que la interpretación del hecho es lo que lo define, porque el hecho siempre es el mismo. Pero usted puede tener ese mismo hecho, usted lo ve de una forma y yo lo estoy viendo de otra. ¿Sí? Y con esa distinta visión tenemos dos consecuencias distintas. ¿Sí? Eso es lo que nos hace ricos como seres humanos, ¿no? Porque nos da la posibilidad de elegir. ¿Sí? Y si elegimos mal, nos dicen los espíritus que bueno, vamos a tener que volver a hacerlo, ¿sí? Hasta que elijamos bien. Y algo más respecto de ese tema. Sí. Que cuando uno dice, si elegimos mal, bueno, no importa, tengo otra oportunidad, pero que hay que ser consciente que la próxima oportunidad no va a ser en peores condiciones, no las mismas, porque si no siempre postergamos, pero las condiciones de la nueva encarnación van a ser en peores condiciones, no va a ser tan sencilla como la que tengo hoy en día. Sí, piensen que, bueno, estamos debatiendo puntos de la doctrina espírita que cada punto son muchos estudios, ¿sí? Si se me está pasando, por ejemplo, eso sí es verdad. Hay muchas cosas que no les puedo explicar en una sola clase porque se les estoy presentando en realidad. Pero la idea es que ustedes se lleven ahora un conocimiento mejor de qué somos, ¿sí? De lo que hacemos. ¿Sí? Es más, nos han dicho, una vez escuché que pensaba que nosotros veníamos acá y sacrificábamos gallinas. Nada que ver. Nada que ver. De la vieja noche de arriba. Sí, así que bueno, sí. No, para aportar lo último, que a mí me ayudó cuando era chica, no cuando era niño, por ahí, que me suenan los que dicen tus padres o tus abuelos, me encantaste un abuelo, me dice, la vida es como una escuela. Uno siempre tiene que esforzarse para aprender y hacer lo mejor que pueda en sus condiciones para avanzar al segundo grado. Y así, es como una escalera que no se termina, pero lo manifiesto así porque a veces que se entiende como que algo es complejo, pero por ahí para transmitirlo a nuestros niños, a nuestros adolescentes, me parece que es un buen recurso. En este sentido de decir, bueno, lo importante es el progreso, el mejoramiento. Sí. Sí, reafirmando tus conceptos, Marcelo, yo lo que quería decir que el espiritismo es una doctrina consoladora y que sigue el mandato de Jesús, amar a Dios
por sobre todas las cosas, la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas, el trabajo, amarse uno mismo, es decir, la reforma íntima, como dice el dicho, la única salida es la entrada, y amar al resto como a uno mismo, es decir, el amor incondicional. En eso se basa nuestra doctrina. Bueno. Bueno, nuevamente gracias a todos. Y antes de invitarlos a compartir un café, queremos hacer un agradecimiento a la presencia del abogado Héctor Méndez, coordinador de la Mesa Local de Diálogo Intercultural e Interreligioso, dependiente de la Oficina Municipal de Cultos, y a los hermanos del templo, la hermana Teresa también por estar aquí. Y acá está de la iglesia. Bueno, bienvenido. Bueno, gracias a todos. Los invitamos a compartir.